Bueno, soy Cristina Bernardo. Ahora les voy a hacer como un resumen, sí, porque se complicó bastante subir todo lo que había hecho para ustedes. Así que bueno, prefiero mandar un resumen, ¿sí? Y irle explicando más o menos lo que fui haciendo, pero que sea más breve, si no desplayarme tanto. Así más o menos le puedo dar una idea del Genial, del PowerPoint y de la planificación. Bueno, en el primer icono hago mención a mi nombre, que soy del Instituto 804, cursante de la materia de Educación Sexual Integral, 2021. Después hice como un resumen de lo que fue mi planificación, ¿sí? Cómo fui diseñando la planificación, en qué se basó y que tuve la intención de subirla, pero no pude, acá en el Genial no lo pude subir. Mi planificación se basó en la brecha de género que existe en el mercado laboral. La planificación está destinada a chicas y chicos de cuarto año. Yo más o menos me basé en lo que fue mi pasada por el secundario este año, ¿sí? Y en la materia de microeconomía. Bueno, las investigaciones y las cifras que dan diferentes medios de comunicación y el INDEC permiten hacer un análisis sobre las múltiples desigualdades que existen en este plano, ¿sí? Sueldos más bajos, por ejemplo, según las estadísticas oficiales, la mujer en comparación al hombre cobra entre un 26 y 30% menos, ¿sí? Esta es las cifras oficiales, así que podemos decir que extraoficiales o lo que es las mujeres no registradas, si las sumamos a ella, esto se extiende más. Después el techo de cristal. El techo de cristal, podemos decir que es El techo de cristal, podemos decir que es un techo en donde como que limita a la mujer, ¿sí? Más o menos esto habla de los puestos jerárquicos en donde la mujer no puede acceder, o sea, en los directivos, ¿sí? En los puestos directivos, en las multinacionales. Bueno, podemos ver un ejemplo de la presidencia de nuestro país, cuántas mujeres hay en ella, ¿no? O hubo. Así que es un lugar en donde la mujer asciende muy poco y casi se podría decir que nada, y le cuesta mucho llegar, o sea, tiene muchos obstáculos para llegar a una dirección. Después, el trabajo de la mujer siempre está relacionado con lo maternal, lo doméstico, lo reproductivo, sí. ¿Por qué? Porque todas las mujeres están destinadas a trabajos que son relacionados con la docencia, con cuidados de niños y niñas, maestras, enfermeras, empleadas de casas particulares, ¿sí? Todo relacionado para eso, para todo lo que es reproductivo y doméstico. A diferencia de los varones, que los varones están, se los llama a ellos que realizan trabajos productivos, ¿sí? Construyen casas, hacen autos, hacen muebles, ¿sí? Después, el trabajo no remunerado. El trabajo no remunerado, que muchas veces se llama el trabajo que lo hacen por amor las personas y las mujeres, más específicamente las amas de casa que se encargan de todo lo que es llevar adelante un hogar, limpiar, planchar, el cuidado de sus hijas, ¿sí? Y muchas veces no son reconocidos, no hay ayuda, entre comillas, de parte de las otras personas, que las personas convivientes con ellas, ¿sí? Así que perdón que estoy hablando rapidito, pero quiero que más o menos entre todo lo que yo quiero y pienso que es necesario. Bueno, los trabajos precarizados, sí, porque los trabajos precarizados para la mujer es muy amplio esto, porque hay muchas personas, muchas mujeres, y en uno de los videos habla de esto, de que hay un 77% aproximadamente de personas que están bajo la informalidad, ¿sí? De mujeres que están bajo la informalidad. Entonces estas mujeres no tienen seguro, no tienen aportes, no tienen salario para sus niños y niñas. Si tienen algún accidente no hay nadie que los cubra, incluso
pasó mismo en la pandemia, en donde ellas se quedaron en intemperie porque no pudieron realizar sus trabajos por horas, sus trabajos, sus changas, entonces no trabajaban, no cobraban, ¿sí? Es eso a lo que se refiere. En estas estadísticas quedan exceptuado el colectivo trans y travesti y otras identidades de género. Claro, porque el INDEC solo arroja cifras que son relacionadas con lo binario, hombre y mujer. El resto no figura, ¿sí? No hay un intermedio, no. Está el hombre y la mujer. Entonces, de estas estadísticas que arroja el INDEC, el colectivo, los demás colectivos quedan por fuera, ¿sí? De esto también voy a, si no alcanzo a anunciarlo, si está en el Genial, la ley que habla de esto, ¿sí? De este colectivo, de la inclusión. Entendiendo que las desigualdades de género existen, se pretende abordar la brecha salarial de género existente en el mercado laboral, en la Argentina más precisamente, ¿sí? Por supuesto, porque esta brecha existe en todo el mundo. Pero bueno, esta planificación está diseñada para que sea de manera de abordarla desde la Argentina, ¿sí? En el país argentino, y tratar de llevarlo a ejemplos más locales, ¿sí? Porque esto es muy amplio, si no. Trabajando sobre ejes que nos lleven a visibilizar esta problemática y se promoverá el cambio de la manera de concebir a la mujer en los ámbitos laborales. Bueno, acá el cómo vamos a aprender en realidad es el espacio en donde vamos a hacer estas actividades, ¿sí? Lo que está planificado. Va a ser en un espacio, el espacio físico va a ser el aula, ¿sí? Un lugar de encuentro que nos va a llevar a la reflexión, al análisis sobre estas problemáticas, a través de diferentes actividades. Estas actividades van a ser analizar estadísticas, estadísticas y gráficos, después van a haber algunos juegos, imágenes que nos van a llevar a la reflexión, videos y producciones que ellos van a tener que hacer. Tocar esto de los estereotipos socialmente establecidos, por qué a la mujer se ve de tal forma y muchas veces están destinados o encasillados en diferentes modos. Incluso me pasó a mí mismo cuando empecé a hacerlo de la introducción de las actividades, sí, que yo ya había puesto como que la mujer hacía tal cosa y el hombre hacía tal cosa, ¿sí? Hasta que, bueno, con ayuda de las profesoras yo me pude encaminar y pude buscarle otra vuelta, ¿sí? A uno de los ejercicios. ¿Cómo vamos a evaluar? Y esto es la manera en cómo yo voy a evaluar, ¿sí? Voy a utilizar una evaluación que será formativa y voy a tener en cuenta la comprensión de los temas, ¿sí? A través de las respuestas que yo tenga de las actividades que yo propongo y en la que los chicos y chicas van a participar. Hablo de los criterios de evaluación y los instrumentos de evaluación. Y en el otro, en donde dice imágenes, bueno, en realidad quise poner otras, pero bueno, no sé por qué me cargó esta, que la verdad que es muy significativa, no hay mucho que agregar, es donde las mujeres están posicionadas en cuidadoras domiciliarias, maestras, enfermeras, niñeras, empleadas de casas particulares, etc. Siempre relacionado todo con lo doméstico, lo reproductivo. En la pregunta de esta filmina dice, ¿de qué trabajamos las mujeres? El mercado laboral capitalista reproduce el rol de cuidadoras de las mujeres y perpetúa la división sexual del trabajo. ¿Sí? No hay mucho que agregar. Acá hablo un poquito del cupo trans, ¿sí? Que también me parece que es importante traerlo a colación. Entonces dice que el cupo e inclusión laboral travesti y trans. Esta ley se promulgó, no tengo la fecha, pero bueno, la ley es la 27.636 y lleva el nombre de 2 mujeres. Y establece que al menos el 1% de las personas de la Administración Pública Nacional debe estar compuesto por personas trans, ¿sí? Acá se había prometido, no sé qué pasó muy bien con esto, pero se había prometido unos puestos laborales para un colectivo que se fue armando hace un tiempo y en el que en realidad bien no sé mucho, pero sé que salió por los medios que cuando surja algún puesto de trabajo iban a tener en cuenta a este colectivo, ¿sí?
Bueno, los videos. Donde dice videos, van a ver una serie de videos que van a ser para problematizar, pero entre nosotros esto no es llevado a la planificación, sino es más bien para compartirlo con ustedes. Y bueno, el primero son videos que fueron ocurriendo bajo la pandemia, ¿sí? El primero habla sobre un hombre, el empleador, que lleva a su empleada en el baúl, ¿sí? En un momento en donde estábamos en cuarentena y no se podía. El presidente había dicho que todos nos teníamos que guardar bajo nuestras casas, quédate en casa, el famoso quédate en casa, pero bueno, hubieron empleadores que no respetaron esto y iban a buscar a sus empleadas y bueno, pasaba esto que la llevaban en los baúles, ¿no? Muy paradójico. En el otro habla del porcentaje de las empleadas domésticas, empleadas de casa particulares, en donde el 77% trabaja de manera informal y también este video es muy importante y me parece que está muy bueno que lo vean porque habla de los porcentajes, habla de los sueldos que cobran, hablan de cuántas están en negro o trabajando por chango, trabajando por hora, sí. Y bueno, dos más que también es para que vayan revisando. Bien. Después las empleadas y los famosos. Bueno, acá solo cité dos que, bueno, también fueron bajo un contexto pandémico, en donde está esta actriz, bailarina, no sé muy bien qué es, Catherine Fulop, en donde su empleada, la empleada de casa particular, quedó dentro de su casa cuando estábamos en cuarentena. O casualidad. Bueno, ahí se los dejo como para que ustedes lo miren. También el de Reina Rich, que ella en este caso, en lo que pasó acá, es que ella tiene una empleada por canje. ¿Sí? Todo relacionado con el mercado laboral. ¿Sí? Lo que les voy poniendo. Que dice, está acá como puestos jerárquicos y las Fuerzas Armadas, me parece muy interesante. Si lo pueden ver, porque la verdad que es muy paradójico porque en realidad las personas que nos tienen que cuidar, ¿sí? La policía, las Fuerzas Armadas, en este caso, no hablo en general, pero bueno, en este caso hacen todo lo contrario dentro de su ámbito familiar. Dentro de su ámbito familiar, dentro de su ámbito laboral y aprovechan el tema de las jerarquías para poder violentar a sus empleadas, a sus esposas, ¿sí? Hablan 3, 4 mujeres y bueno, van contando toda su historia de lo que fue vivir con una persona violenta, que a su vez convivir, porque algunas eran empleadas y otras eran esposas, pero que convivían en un lugar de trabajo o en sus propias casas, ¿sí? La verdad que es muy triste, pero la verdad que está bueno para que lo vean, ¿sí? Bueno, pertenecen a las fuerzas todos. Hasta aquí en Xenia. Después en donde dice ver, les agregué unas imágenes como para ver, ¿sí? La brecha en el mercado laboral, la brecha de género en el mercado laboral se dan todos los rubros, ¿sí? No hay un rubro específico. Acá podemos ver a una artista plástica que también está al cuidado de sus niñez, entonces está cocinando, está, no sé, está con el escobillón, está trabajando, ¿sí? Y después está de Lisa Simpson, la rescaté de una página en donde hubo un concurso en donde todos mandaban sus memes y bueno, pude rescatar esta y otra más. Y bueno, que dice Lisa Simpson, dice, está leyendo un libro, entonces dice, grandes científicos de la historia. Entonces ya piensa, ¿no? Y bueno, y tenemos un montón de imágenes ahí en donde están varias científicas y ella se pregunta, ¿y las grandes científicas? Claro, ¿por qué? Recordemos que muchas veces en los libros de historia, más que nada, nosotras no aparecemos. Hay mucho lenguaje que habla en masculino, ¿no? Y bueno, acá tenemos un dato de las mujeres que ocupan las bancas, ¿sí? En la Cámara de Diputados. Bien, acá donde dice play, les dejé un videito en donde se puede observar a dos figuras de la música argentina, en donde
dicen, o sea, se va relatando cómo les costó incorporarse en la industria en la industria musical, ¿sí? Son de diferentes géneros, una es de estilo, una es de cumbia, la otra es de tango, y son de épocas muy diferentes. Entonces está muy buena la comparación y bueno, ¿sí? Está muy bueno. Yo se las voy a pasar un pedacito nada más. Pero bueno, se los dejo todo acá, entonces ustedes van a poder mirar todo, ¿sí? A ver, se reproduce un poquito, si no, paso a otra cosa. Gilda y Tita Merelo cumplían años el mismo día. La unión entre las dos artistas sería simplemente esotérica, si no fuera por un gigante detalle que las une. Son dos de las figuras argentinas más populares, y ambas tuvieron que abrirse paso en un mundo hostil, liderado por hombres. Cuando Gilda estaba por cumplir 30 años y todavía era Miriam, trabajaba como maestra jardinera, estaba casada con el novio de toda su vida y Bueno, en el PowerPoint que les envié, básicamente hace una comparación entre el trabajo productivo y el trabajo reproductivo. Y bueno, con lo que yo empecé mi planificación, que fue haciendo una diferencia de lo que es un empleo con lo que es un trabajo. Un empleo es donde hay una compensación económica, y el trabajo desde la economía se refiere a las horas que se dedica las personas a una producción de bienes o servicios, ¿sí? Acá hay una imagen representativa de lo que es un trabajo reproductivo con lo que es un trabajo productivo, ¿sí? La división sexual del trabajo que asigna los roles de género. Creo que estos también se los mandé, pero en realidad estos son, esta era como unos mandamientos en donde la mujer aprendía a ser la mejor esposa. Entonces ella va a estar espléndida y con su sonrisa reflejando los pisos, atendiendo al marido, lavando las ollas, todo, bordando. Bueno, y acá está nuestro famoso Mr. Músculo, ¿sí? Bueno, y acá hay un gráfico de torta en donde se analiza lo que hace, las tareas que realiza el hombre y las que realiza la mujer en lo que es el trabajo doméstico no remunerado, esto que es cocinar, limpiar, todos los quehaceres del hogar, ¿sí? Esto dice que la brecha de la distribución de trabajo aumenta con la presencia de niños y niñas en el hogar, ¿sí? Con los estudios, con esto de llevarlos a diferentes actividades que hacen extraescolares y demás. Entonces lo que pasa para las mujeres es que dejan menos espacio para desarrollarse en lo personal, como, no sé, como estudios, como ocio, como ejercicios, lo que quieran realizar, ¿sí? Hay menos tiempo, terminan más cansadas. Acá tenemos una imagen que dice Mafalda, que ve todo limpio, ¿no? Ve todo planchado, todo ordenado, todo limpio, y entonces le pregunta a la mamá, mamá, ¿qué te gustaría hacer si vieras? Y está la mamá toda cansada, deprimida. Bueno, básicamente el PowerPoint trata de eso. Bien, continuamos. Acá está mi planificación, ¿sí? Bueno, está el marco teórico en donde yo, o sea, donde está todo la teoría que voy a utilizar. Voy a utilizar mucho a Mochón, ¿sí? Un representante de la economía. Todo lo que es los autores, los enfoques donde me voy a posicionar, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la teoría está en el marco teórico, ¿sí? Y en la fundamentación va a estar el por qué y para qué de esta actividad. Bueno, ahí dice que, bueno, voy a abordar los contenidos de microeconomía y educación sexual que permitirán a los y las estudiantes cuestionarse cuestionarse sobre los órdenes sociales impuestos y avanzar hacia una sociedad menos desigual, más participativa y crítica de una economía tan conectada al capitalismo neoliberal. Y también a la construcción de una visión alternativa de la economía, ¿sí? En nuestro presente es necesario replantearse por qué estas desigualdades siguen ocurriendo,
de tal manera que se cuestionen, analicen y replanteen las mismas en las clases, pensando en la institución escolar como un espacio de construcción en la que estos temas nos atraviesan. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a decir... de esta manera y entendiendo la desigualdad de género que existe, se pretende abordar la brecha salarial de género existente en el mercado laboral en Argentina, más precisamente, pero que esto afecta de manera mundial, ¿sí? Se aborda desde el rama de la economía, trabajando sobre ejes que nos lleven a visibilizar esta problemática y se proveerá un cambio en la manera de concebir a la mujer en los ámbitos laborales, ¿sí? Bueno, ahí habla del espacio, ¿sí? El espacio físico que es en el aula y el espacio curricular, ¿sí? El núcleo temático, los lineamientos que voy a utilizar, el conocimiento de diferentes formas de división de trabajo y de la propiedad, así como las distintas modalidades de producción, distribución, consumo y apropiación, atendiendo a las diferencias desiguales que, a lo largo de nuestra historia, se han establecido entre varones y mujeres en una participación en estos procesos sociales, ¿sí? Y bueno, los objetivos. Los objetivos van a ser reconocer las desigualdades de género en diferentes ámbitos de la vida cotidiana a partir de análisis de estadísticas arrojadas por el INDEC y otros sitios confiables. Para aproximarse a la comprensión de estas tasas, actividades de desempleo, bueno, y después identificar y analizar diferentes puestos de trabajo, analizar a partir de la historia, sí, porque la verdad que es muy interesante esto también cuestionarse un montón de... O sea, esto es tan interesante que lo podés trabajar desde diferentes ramas, como por ejemplo, bueno, yo desde la economía, pero también se podría trabajar desde el lado de los derechos, con cuántos derechos se fueron vulnerados de la mujer. Asimismo, también desde la historia, ¿no? Desde cuándo viene esto. Incluso hay un artículo que yo lo sumé a esta planificación que habla de unas obreras de una fábrica, ¿sí? Analizar a partir de la historia los desafíos a los que se tuvo que enfrentar las mujeres en el mercado laboral ante un grupo dominante. Visualizar las representaciones de las mujeres en diferentes disciplinas, ¿sí? Bueno, esto de que a las mujeres les cuesta mucho incorporarse o que les den el lugar en diferentes ámbitos, ¿no? Tanto en lo laboral como en la disciplina. Porque podemos ver en los equipos de fútbol, por ejemplo, un lugar muy machista, recién en este tiempo pueden ser las mujeres trabajar de manera profesional, ganarse la vida de esta manera, pero siguen siendo una minoría. No sé, hay un montón de ámbitos en donde la mujer todavía le cuesta mucho, en lo científico, mismo la música. En la música hay muchas mujeres que comentan, famosas desde la actualidad. Estuve buscando, aparte de este video de Gilda que les mostré y de Tita Merelo, hay otras que son mucho más que contemporánea, Becky Jean que canta reggaetón, pop, no sé, y a ingresar al ámbito de la música y en donde, por ejemplo, si ellas hacen canciones como que no creen que ellas las hayan hecho, piensan que tienen productores que les escriben las canciones, que le tiran letras, ¿sí? Sí, eso, ¿sí? Bueno, visualizar y naturalizar desigualdades de género, creo que se observan en la cotidianeidad y proponer construir cambios frente a la realidad. Bueno, en mi primer encuentro comento más o menos cómo fue mi primer encuentro, perdón. Esta es la que más complicaciones me trajo en la planificación, el primer encuentro, porque no sabía cómo, ¿sí? Cómo, no solo no quería caer en esto de indagar sobre las preguntas previas, indagar sobre los contenidos que yo tiene. O sea, sí quería hacerlo, pero no así con preguntas exactas, sino a través del juego, ¿sí? Entonces eso fue lo que más me costó. Bueno, las consignas, tengo videos, este fragmento de Mamá se fue de casa trata de una película en donde la mamá es ama de casa, entonces se ocupa prácticamente de todo. Viene una señora a ayudarla un par de horas, pero no es tanto. Está mucho, bueno, se encarga de todo lo que tiene que ver con sus hijas, que son 3. Y entonces un día cansada le comenta al marido y el marido le dice, ¿cómo me gustaría a mí vivir tu vida?
fue así, tipo una conversación así. Entonces ella dice, ¿querés vivir mi vida? Bueno, ella se fue de viaje y quedó el marido con con el hogar, con los niños y niñas, y bueno, se tuvo que encargar de todo. Bueno, acá se va a presentar el PowerPoint porque se va a empezar a hablar de lo que es el trabajo reproductivo y productivo, ¿sí? Y vamos a usar una imagen que después al final también se va a observar. Con la intención de que o sea, cómo nos atraviesa esta imagen, qué nos dice y bueno, eso, básicamente qué nos dice, ¿sí? Esta imagen, que dice, eso que llamas amor es trabajo no pago, ¿sí? Se va a quedar ahí. ¿Pueden decir o no pueden decir qué les viene a la cabeza? El segundo encuentro, vamos a hablar de estas obreras de fábrica, ¿sí? También está todo en mi planificación, también está en internet, así que es fácil, la verdad que para mí es muy, muy interesante esto, traer un poco de historia, ¿sí? Después hay un debate en donde hacen jóvenes, ¿sí? De la nueva derecha y el progreso, en la TV pública, y también está muy interesante para poderlo trabajar en el aula. También hay una investigación en donde ellos tienen que hacer preguntas a diferentes géneros, digamos, me refiero a las edades, tres etapas, digamos, en donde están los más jóvenes, los adultos y bueno, los de más edad, ¿sí? Y en el tercer encuentro vamos a analizar lo que son las estadísticas y las cifras de este mercado laboral, ¿sí? La rama de ocupación, en donde se desenvuelven más las mujeres, los gráficos, esto que me parece que es muy interesante, el porcentaje de la actividad, de la tasa de actividad, de tasa de empleo, y variando esto de las edades, ¿sí? Es sumamente importante. Acá también vamos a analizar lo que es el techo de cristal, en donde, como había dicho, techo de cristal, en el mercado se referencia a la dificultad que poseen las mujeres para acceder profesionalmente en el mercado laboral, ¿sí? Y acá da un gráfico en donde el 4,7% de las mujeres ascendieron a un puesto jerárquico, mientras el hombre es el 7%. Y bueno, también lugares para analizar. Acá hice una breve explicación de lo que es la ley 24.012, en donde habla del cupo femenino, ¿sí? En donde dice que tiene que haber un porcentaje de las mujeres trabajando, ¿sí? Y esto fue en 1991. La pregunta es, ¿por qué tiene que haber una ley? ¿Sí? Entonces, esto como en el cupo trans, ¿por qué tiene que existir una ley si eso se tendría que dar de manera normal, ¿no? Para cerrar, vuelvo a poner la misma imagen desde un principio y ahora vuelvo a hacer una de las mismas preguntas, que después de 3 encuentros algo se tendría que haber movido. Entonces digo, ¿hoy qué pienso de esta imagen? Después de 3 encuentros en donde se trabajó un montón, ¿sí? Después está la evaluación, que ya lo comenté, y bibliografía tengo un amplio, sí, es bastante, porque la verdad que leí bastante, miré muchos videos y la verdad que traté de informarme lo más que pude. Me empecé a dar cuenta que estaba siendo acosada sexualmente. En este video lo que vamos a trabajar en realidad también está por fuera de lo que es la planificación, ¿sí? Se los traje como para que ustedes también lo miren. Los videos que yo les traje en el Genial y en esta oportunidad no son para trabajarlo en el aula, sino que los seleccioné como para que ustedes puedan verlos y ver que les atrae esto, o sea, que les dice esos videos. Es para eso. En realidad estos videos no están en la clase, ¿sí? A modo de reflexión, a modo de replantearnos un montón de cuestiones. Entonces traté de seleccionar dentro de todo lo que hay, porque la verdad es que si te pones a buscar es un montón, es muchísimo, muchísimo lo que hay. Y en todas las épocas, ¿sí? No es solo hoy, no es solo mañana y no fue solo antes, sino que es cotidianamente.
acá explican 3 mujeres cómo tuvieron que, la violencia laboral que existió, ¿sí? Desde sus empleadores. Hay una palabra que es muy, la verdad que te sensibiliza mucho, pero bueno, es esto. Por el hecho de que todas esas sutilezas que él tenía conmigo ya empezaron a ser agresivas. Yo cobraba 5.000 pesos y terminaba cobrando 3.500, 4.000, según el estado de ánimo que él tuviera ese mes. Yo quería participar y de pronto se hacían las cenas de inauguración de la exposición y cuando yo llegaba me decían, no, pero para vos no reservamos un lugar. En nuestro país, el 60% de las víctimas de violencia laboral son mujeres. Cuando se trata de acoso sexual, la cifra trepa hasta el 95%. Siempre se dijo que el trabajo dignifica, pero cuando el maltrato es recurrente y sostenido, destruye tu autoestima y deteriora tu capacidad laboral. Desigualdad, discriminación y abuso también son violencia. Detrás de cada hostigamiento, cada insulto y cada degradación, hay una historia de género. Bueno, acá en un pedacito chiquitito lo que le voy a comentar es lo que la verdad me sensibilizó bastante, pero en donde estas mujeres cuentan cómo fue su trayecto, cómo fueron violentadas cuando ellas estaban embarazadas, entonces comentan cómo las trataban, ¿sí? La verdad que esta es muy interesante y para replantearse, como vuelvo a decir, un montón de cuestiones, pero bueno, les voy a dejar este pedacito, así después ustedes lo miran con más tranquilidad. No podíamos dejar gente afuera ni adentro. Y me pasó que el último mes me oriné 2 veces encima. Así que tuvieron que traerme de mi casa, otra vez ropa, todo. Y todo eso por no poder, por no tener el privilegio de poder ir al baño, porque no tenía quien me cubriera o quien se quedara. Hasta que un día fui a hablar con el gerente y le dije que era lo que estaba pasando, que a mí no se me permitía trabajar como a todo el resto del grupo, ¿no? Y él me dijo que yo tenía, ahí fue cuando me cayó la ficha. Él me dijo, tenés 2 problemas. Uno, que sos mujer. El otro, que tenés hijos. Cuanto más desarrollado tiene su... Bien. Bueno, con esto más o menos doy finalizado el tema. No tengo mucho más que decir. Espero que ahora sí se pueda reproducir y lo pueda subir a YouTube. Todo, les pido disculpas por todas las dificultades que tuve. Me hubiera gustado tener la otra producción que había diseñado, pero bueno, prefiero entregar esto a no entregar nada y los invito a que se tomen un tiempito y vayan a los enlaces y miren, la verdad que son muy interesantes y bueno, para cuestionarse un montón de temas, para reflexionar y para, bueno, despertar un montón de cosas que todavía tenemos un chip introducido de cositas que ya no van. Así que, bueno, me despido. Fue una muy buena cursada, la verdad que aprendí un montón. Un montón. Y gracias. Les dejo esto y espero que se pueda ver esta vez.